bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy tenemos el placer de contar con Andrea Arcusa en una charla titulada ¿Cómo gestionar las emociones negativas? Nuestra invitada es psicóloga, life coach, máster en PNL y experta en mindfulness. Su pasión es ayudar a otros a vivir una vida significativa, a encontrar su propósito y a alcanzar sus metas. Bueno, pues vamos a darle paso dentro de un momentito y a darle la bienvenida a nuestro directo de hoy a Mindalia, pero antes me gustaría informarte que Mindalia ha aumentado su número de directos diarios para que tú puedas seguir participando, para que puedas seguir informándote y también creciendo. 40 directos a tu corazón. Ahora, MindaliaTelevisión.com te ofrece más directos para que puedas participar, aprender e informarte. 40 directos en español a la semana con más especialistas que hablan de espiritualidad, salud y consciencia. Ahora, MindaliaTelevisión.com amplía sus horas de programas en directo, hermanando nuevos países, vinculando a más personas. MindaliaTelevisión.com está cambiando, porque tú lo haces posible, porque somos parte de ti. MindaliaTelevisión.com, 40 directos a tu corazón. Pues ahí queda esa información. Hemos ampliado nuestros directos semanales para que podáis seguir creciendo. Recordaros que podéis colaborar con nosotros con pequeños gestos, como por ejemplo dejándonos un me gusta debajo del vídeo, también un comentario positivo. Podéis también suscribiros a nuestro canal de Mindalia Televisión si es que todavía no lo habéis hecho en YouTube, y también podéis hacer una donación. Si estáis con nosotros ahora en directo, lo podéis hacer a través de vuestro botón Super Chat que encontraréis abajo en la pantallita del chat. Y si no estás en directo, sino que estás en diferido, también lo puedes hacer en cualquier momento a través de nuestra cuenta PayPal que está debajo en la descripción de este vídeo. Recordarte que también puedes participar hoy en directo con nosotros y hablar con nuestra invitada a través de tu chat. Pon la palabra pregunta en mayúscula, luego el país desde donde nos estás siguiendo y luego ya puedes formular el texto de la pregunta que le vamos a trasladar a nuestra invitada cuando ella termine su exposición. Estamos con Andrea Arcusa en una charla titulada ¿Cómo gestionar las emociones negativas? Vamos a saludarla, vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal, Andrea? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por invitarme a compartir con vosotros. Es un placer. Pues nada, te Y cedo os parece Sí, te cedo la palabra ya, nos disponemos a escucharte. genial. Muchísimas gracias. Pues bueno, hoy estoy aquí para hablaros de las emociones. En concreto, como veis en el titular, de emociones negativas, vamos a ver, mediante avancemos con esta charla, si realmente son tan negativas como pensábamos o no. Lo voy a poner en duda y luego vamos a hablar con más profundidad de ello. Vamos a empezar hablando en la primera diapositiva de qué son las emociones. Las emociones son reacciones psicofisiológicas. ¿Qué significa eso? Son reacciones que produce nuestro cuerpo, que se originan a nivel cerebral y que nos afectan a todo el cuerpo. También son de forma automática, es decir, muchas veces no las podemos controlar, sino que simplemente surgen. ¿Y por qué surgen? Surgen para ayudarnos a reaccionar ante estímulos que percibimos. Es decir, ocurre una cosa en nuestro entorno, nosotros lo percibimos de cierta forma y nuestro cuerpo produce una emoción para ayudarnos a responder. Es como, por ejemplo, un semáforo, ¿no? Que nos indica ahora es momento de pasar, ahora es momento de pararnos. La emoción sería un poco, si hacemos una metáfora, como un semáforo que nos dice cómo reaccionar ante una situación que está ocurriendo a nuestro alrededor. Viene de la palabra latín emovere, ¿vale? Que significa movimiento, significa agitarse. Por lo tanto, una emoción es esa energía que nos va a impulsar a hacer alguna acción o a no hacerla. También decir que es parte de nuestra naturaleza, es decir, todo el mundo tiene emociones y es una cosa que va intrínseca en nosotros. Además, todas tienen un sentido, es decir, cuando las analizamos surgen por un motivo y también hay un mensaje. Y es muy interesante reflexionar sobre ello cuando aparecen para saber el por qué están ahí y para qué nos van a servir.
Vamos a avanzar un poquito más y vamos a hablar sobre qué no son las emociones. Hemos visto qué son, pero también me encuentro muchas veces, sobre todo en consulta, que me vienen personas con unas percepciones que no son muy útiles acerca de las emociones y que no reflejan lo que son. Vamos a la siguiente diapositiva para ver como tres ideas o tres creencias acerca de las emociones que no son tan ciertas como pueden parecer. Por un lado, muchas personas creen que son algo que se puede evitar. Me encuentro muchas veces que me vienen clientes diciendo, Andrea, no quiero sentir esta rabia o no quiero sentir esta tristeza. ¿Qué hago? ¿Cómo me la quito? A ver, ¿cómo lo explico? Las emociones no se pueden evitar tener. Las tendremos todas en todas sus matices e intensidades. Sí que es verdad que podemos hacer cosas una vez han aparecido, pero no podemos evitarlas. Por lo tanto, eso es un primer punto que tenemos que tener en cuenta, porque son algo natural en el ser humano y siempre las tendremos. Tampoco son algo bueno o malo. Es por eso que ponía en duda el título, ¿no? De negativas. Sí que es verdad que las llamamos así, a algunas emociones, pero realmente las emociones no son ni buenas ni malas. Simplemente son emociones que produce nuestro cuerpo para ayudarnos, para protegernos. Vamos a ir con otra metáfora para que entendáis a lo que me refiero. Por ejemplo, pensamos en un coche, ¿no? Un coche tiene airbag. El airbag sirve para protegernos si hay algún accidente. Puede ser que a veces me subo al bordillo y de repente el airbag salta, ¿no? Y no debería de saltar porque ahí no era eficaz. La emoción es igual, la emoción a veces salta y surge, pero no me sirve en ese momento, pero la finalidad en sí es de protegerme, es una finalidad positiva. Lo único que ocurre es que a veces no me es útil, pero una emoción en sí siempre parte de la base de que quiere protegerme y ayudarme a adaptarme al entorno en que me encuentro o la forma en que yo lo interpreto. Por otro lado, me encuentro también muchas veces que la gente me dice, es que mis emociones están desbordadas, no lo entiendo, no tienen ningún sentido. Y aquí os he puesto una imagen de una ruleta, ¿no? De un casino, como hay gente que lo ve así, ¿no? De repente me levanto y estoy muy deprimido o deprimida o siento, no sé, mucha rabia y no sé por qué, ¿no? No tiene ningún sentido. Eso no es cierto. Cuando nos paramos, lo analizamos, vemos que la emoción está ahí porque yo he interpretado algo de una forma o porque me ha ocurrido algo que ha hecho que mi cuerpo me produzca esta reacción. Por lo tanto, como todas tienen un significado y un sentido, las podemos predecir y además lo bueno es que podemos elegir cómo respondemos a ellas. ¿Vale? Vamos a ver más adelante cómo podemos elegir cómo responder y responder de una forma más constructiva. Vamos a la siguiente diapositiva para ver los errores más comunes, ¿vale? Vamos a primero hacer un repaso de algunos errores muy comunes que me encuentro casi siempre con mis clientes y que el primer paso es ser conscientes de ellos, porque si no somos conscientes, tampoco podemos hacer nada para cambiarlo. Pensamos que es la única forma de gestionarlo. Un primer error muy común es intentar esconderlas. Sobre todo hay ciertos contextos o ciertas personas que creen que no pueden expresar emociones. Me encuentro mucho sobre todo depende de qué culturas, pero también los hombres especialmente, que tienen bastante resistencia a mostrar ciertas emociones, como la pena, el hecho de llorar, por ejemplo, o en algunos contextos, ¿no? Como en el laboral, que dicen las emociones se quedan en la puerta, ¿no? Aquí venimos a ser profesionales. Eso no es cierto porque la emoción es parte de nosotros y si yo la escondo o la intento dejar de lado, se va cargando en mí. Es una energía que no estoy liberando ni gestionando si la ignoro o la escondo. Entonces, es como una olla a presión. Las emociones generan esta energía que se va acumulando en mí hasta que llega un punto que si yo no la canalizo o no la expreso, ¡pum!, acabo explotando. Y muchas veces explotaré en los sitios donde menos quiero porque he acumulado tanto que es muy común, por ejemplo, llegar a casa y de repente toda la ira que he estado reprimiendo
en un trabajo, en un contexto donde no he sabido cómo canalizarla, de repente la suelto ahí y con las personas que menos querría. Entonces, un primer paso es eso, no debemos esconderlas, las debemos expresar de una forma constructiva y que sea lo más beneficiosa posible, pero no pretender esconderlas porque no es ni natural ni sano. Otra, otra forma bastante poco constructiva de gestionar las emociones es evadirse con distracciones. Y además es algo bastante como común y normalizado. Os voy a poner también un ejemplo. Me encuentro muchas veces, ¿no?, que hay gente que tiene una ruptura sentimental y lo más típico que siempre escuchan es: no me decías esta persona, ¿no? Lo que tienes que hacer es, venga, divertirte, salir, ir a tomar unas copas y ya en 2 días se te olvida, ¿no? Es un típico consejo de amigos, ¿no? De salir, de evadirse, que, a ver, está bien por un momento puntual, pero no puede ser la forma en la que gestionemos nuestras emociones, porque la emoción seguirá ahí. Si yo me distraigo, la ignoro y puede ser saliendo de fiesta, comiendo ciertos alimentos que me hacen estar más feliz, ¿no? Incluso con medicación. Sí que en momentos puntuales puede ser útil, pero no puede ser un hábito el hecho de evadirse de las emociones porque seguirán ahí. Lo único que las estaré tapando con alguna sustancia o con algún tipo de distracción y no las estaré gestionando, ¿vale? Entonces, debemos ir también con cuidado de no evadirnos de ellas. Otro, otro tipo bueno, otro tipo de forma de relacionarse con las emociones es culpar a los demás, en el sentido de: es que me haces enfadar o es que me haces poner triste, poner la responsabilidad en el otro. Es muy fácil buscar responsables fuera, pero no nos va a ser muy útil porque cuanto más responsable hago al otro o a las otras personas, menos poder tengo yo para actuar sobre las emociones. Siempre estoy dependiendo de algo externo que me provoca cierta emoción. Y eso a mí me deja como eh, muy, como que puedo influir poco y dejo la responsabilidad en el otro. En cambio, cuando yo digo, no, la emoción es algo mío, algo que siento yo por mi interpretación de lo que está ocurriendo, me hace a mí tener un rol mucho más de empoderamiento, ¿no? De yo poder hacer algo con eso que es mío. Entonces os invito a, en vez de poner el foco fuera de es que me haces enfadar o es que me haces poner triste, decir, ante esta situación yo me siento así y yo puedo cambiar cómo me siento o puedo elegir responder de otra forma. Así ya cogeréis vosotros las riendas de la situación. Otro punto y otro patrón que también suele ocurrir, sobre todo con emociones muy intensas como puede ser la ira, es que me dejo arrastrar, ¿no? Ya a la que yo siento que tengo ira, ya, me pongo a chillar, una cosa lleva a la otra y no hay quien lo pare, ¿no? Hasta que ya llega un punto en el que, pues, hago bastante daño a los demás, a mí, y luego me arrepiento, ¿no? Pero me he dejado arrastrar por toda esa emocionalidad. Eso tampoco es cierto, es decir, sí que la emoción es muy intensa y es energía, pero puedo elegir cómo la canalizo. No tengo que dejarme simplemente llevar por ese torrente emocional. Yo no soy la emoción, incluso puedo verla desde fuera y puedo elegir cómo reacciono ante ella. Vamos ahora a ver la parte interesante, después de haber repasado un poco qué patrones hay que no son muy beneficiosos, cómo podemos abordarlas de una forma mucho más constructiva. Vamos a seguir avanzando en la presentación en la siguiente slide, donde os he puesto como 6 formas que podéis empezar a utilizar en vuestro día a día para tener una relación mucho más sana con las emociones. En primer lugar, os invito a aceptarlas como algo natural, algo vuestro, ¿vale? Porque todos las tenemos, aunque parezca que desde fuera los otros no las sienten o son muy felices y todos los demás están muy bien y yo soy el único que a veces estoy triste
deprimido o enfadado. Eso no es cierto, todos las tenemos. Sí que es verdad que hay gente que ante ciertas situaciones se le despiertan emociones diferentes, pero eso no significa que todos en algún momento las sintamos en todos los matices e intensidades. Con lo cual, acéptalas como algo propio, algo tuyo, algo de tu naturaleza como persona. Y además responsabilízate. En vez de decir, es algo que yo no puedo hacer nada, que me supera, que es externo a mí, yo no puedo gestionarlo. No, decir, bueno, pues es algo mío, igual que me responsabilizo de otras cosas en mi vida, también puedo empezar a responsabilizarme de la relación que tengo con mi emoción. Otro consejo que os daría es que antes de reaccionar, cuando ya detectéis que empieza a haber ahí una emoción, siempre podéis parar por unos minutos, ni minutos, por unos segundos y respirar profundamente. El simple hecho de dejar un espacio entre la energía de la emoción y empezar a dar respuesta, empezar a accionar, nos sirve para ya bajar un poco esa intensidad. Incluso nos da espacio a que vengan otros pensamientos que nos permitan gestionarla de forma más constructiva. Por lo tanto, en vez de ya sentir y reaccionar, os invito a que dejéis un espacio entre medio a través de la respiración y de conectar con vosotros mismos, porque así no es tan automático y os da tiempo a canalizarla de una forma más constructiva. Otro consejo, permitiros sentir las emociones. Me encuentro también muchas veces gente que no quiere directamente sentirlas y es como, por ejemplo, han tenido una ruptura sentimental, ¿no? Cómo puedo superar cuanto antes este duelo, ¿no? Esta pena. Yo quiero ya estar bien, rehacer mi vida, centrarme en otras cosas. Sí, está bien querer tirar adelante y avanzar y no quedarte en la emoción, pero hay veces que todo requiere un proceso y no se puede superar en minutos ni en días a veces, ¿no? Requiere un tiempo para realmente sanar y percibir la situación de una forma más positiva. Por lo tanto, dejaros tiempo para sentirlas. Las emociones también las podéis imaginar como una ola que a veces llega a su pico y si yo no me resisto a ella, sino simplemente la observo, la misma ola baja y luego vuelve a su estado natural. Lo mismo es la emoción. Si yo no me resisto y ya quiero ya cambiar a otra emoción, sino simplemente la observo y la dejo ser, la emoción va a pasar y se va a ir sola, sin mucho esfuerzo ni siquiera. Cuanto más me resisto, más va a persistir. Otro punto importante es reconocerlas. Primero, entender que hay muchas emociones diferentes y que a veces solemos simplemente responder a la pregunta ¿cómo estás? Con un bien y ya no vamos más allá y ni siquiera nos planteamos qué sentimos. Os invito a aprender sobre emociones, qué tipos hay, cómo las reconozco, cómo se expresan en mí y cuando aparezcan, que ya penséis, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es esto? No es algo desconocido y una nube negra, no, pues quizás es tristeza, quizás son celos, quizás es ira. El simple hecho de ponerle un nombre ya os permite como identificarlo y ya decir, bueno, pues es esto, no es como un torrente descontrolado que no sé ni qué es, no, pues es ira, son celos, ¿no? O es alegría. Y a partir de ahí también saber, ¿no? Más adelante veremos qué significa un poco cada emoción, pero podréis saber más por qué surge y qué os está diciendo. Pero el primer paso es reconocerla. Luego también otro punto interesante que podéis hacer y explorar es escribir acerca de las emociones. Por ejemplo, muchas veces siento algo, no sé qué es, siento una incomodidad, quiero ya pasar página y ir a otro tema, pero si cojo y escribo sobre ello y pienso, bueno, ¿qué me ocurre? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué está pasando a mi alrededor? Me ayuda a entenderlo mucho más y a verlo de una forma como dando un paso atrás, ¿no? Y verlo más en perspectiva. Y a enfriar también la emoción, porque cuando yo escribo,
ya no estoy en esa parte concreta del cerebro donde se producen las emociones, sino que me voy a otro hemisferio del cerebro donde es todo mucho más racional y se enfría más la emoción y la puedo gestionar mejor también. ¿Vale? Entonces os invito a escribir sobre ello. Igual no sabéis muy bien qué escribir, pero lo que os venga a la cabeza, qué me ocurre, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué me está pasando? Y eso ayuda bastante. Luego también podéis encontrar formas de canalizarlas incluso de formas más creativas. Como os he dicho, las emociones son pura energía, energía que produce mi cuerpo para responder. Entonces yo puedo elegir qué hago con esa energía. Hay muchas personas que utilizan sus emociones para el arte, por ejemplo, pues para pintar, para cantar, incluso para el teatro, para la escritura, como hemos dicho. Es energía y yo puedo elegir qué hago con ella, ¿no? Entonces, quizás en vez de ponerme a gritar, ¿no? a alguien o responder de malas formas, pues puede servirme para pintar un cuadro espectacular, ¿no? Y expresar toda mi emocionalidad ahí. O incluso, no sé, pues hacer otro tipo de actividades, ¿no? Y elegir yo conscientemente cómo voy a expresar esas emociones cuando aparezcan. Aquí son algunos consejos, os invito a experimentar con ellos y a encontrar la forma que más os resulte a vosotros. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Esta es simplemente informativa para que veáis que hay un gran abanico de emociones. Y aquí hay pocas, aquí simplemente hay como las más básicas. Y de las más básicas también se expresan en matices. Así que os invito a explorar y a ver más sobre qué tipo de emociones hay para que también las podáis entender mejor. Vamos a ir a la siguiente diapositiva a hablar un poco sobre el significado de cada emoción. Como os he dicho, las emociones no son aleatorias y además nos invitan a dar una respuesta para adaptarnos a el entorno en el que estamos. No vamos a leer toda la tabla ahora ni a entrar en mucha profundidad, simplemente os la dejo para que lo tengáis como referencia y vamos a ver, por ejemplo, cuando yo siento tristeza, ¿vale? ¿Por qué siento tristeza? Porque normalmente ha habido un estímulo, algo que yo he detectado en mi entorno, como que he perdido algo, voy a perder algo. Y mi cuerpo lo que quiere, lo que detecta, bueno, es abandono y me hace sentir en mi cuerpo tristeza. ¿Por qué? Pues bueno, para adaptarme a esa situación de tristeza, para tener este duelo y para ¿vale? Entonces la tristeza tiene un sentido, está ahí porque yo he detectado que en mi entorno estoy perdiendo algo importante. Eso ya es un punto, porque entonces una vez yo sé, vale, me siento triste porque estoy perdiendo algo, voy a ver qué es lo que estoy perdiendo. Quizás puedo buscar apoyo para que me ayuden a gestionar esa pérdida, quizás puedo buscar otras cosas que puedan, ¿no? ayudarme a gestionar esa pérdida o incluso a focalizarme en otras cosas. O quizás no estoy perdiendo nada y lo estoy percibiendo así. Voy a ver qué hago con esta percepción, ¿no? ¿Por qué lo veo así? ¿Cómo puedo cambiarla? Eh, Saber el por qué y qué estímulo está detectando mi cuerpo, cómo lo estoy interpretando y qué respuesta quiere que yo haga, la emoción, me va a ayudar mucho a luego yo poder modificar, ¿no? todo este patrón que si no soy consciente ocurre automáticamente. Ahora me gustaría invitaros a hacer un breve ejercicio para que empecéis a tomar conciencia de lo que estáis sintiendo. ¿Por qué? Porque como os he dicho, el primer paso para poder tener una relación más positiva con las emociones es saber qué estáis sintiendo. Y en lugar de huir o rechazarlo, empezar a mirarlo y a verlo como algo vuestro. Una forma muy eficaz de mirarlo es simplemente estar ahí, no hacer nada, simplemente observarlo, observar esa emoción e intentar sentirla, simplemente sentirla, incluso preguntaros un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué? Para hacerlo vamos a hacer un pequeño ejercicio donde yo os voy a invitar a visualizar y a hacer a pensar algunas cosas en relación a vuestras emociones para ver, para ayudaros a conectar mejor con ellas.
y a conocerlas un poco más. Simplemente os invitaré a poneros cómodos en donde estéis sentados, a tomar una posición en la que os sintáis bien y a escuchar mi voz y a dejaros llevar por lo que os voy a ir diciendo. Quiero que te sientes cómodo y te relajes. Quiero que poco a poco te vayas relajando y puedes tomar una respiración profunda. Inspira y expira. Si lo deseas y te ayuda, puedes cerrar tus ojos mientras sigues respirando. Quiero que tomes una respiración profunda otra vez. Inspira y expira. Sigue respirando tranquilamente a tu ritmo. Sigue centrado en tu respiración, inhalando y exhalando tranquilamente. Ahora quiero que prestes atención a tus emociones. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué emoción tienes? Te invito a ponerle un nombre. ¿Qué nombre tiene esta emoción? Céntrate ahora en dónde la estás sintiendo. Quizás hay una parte en concreto en tu cuerpo donde sientes esta emoción. Siéntela en tu cuerpo. También puedes preguntarte qué te está diciendo. ¿Qué te dice esta emoción? ¿Está ahí por algún motivo? Puedes intentar escuchar qué te dice y observarla. Siéntela. Es parte de ti, pero tú no eres ella. Puedes simplemente estar ahí y observarla, sin hacer nada. Es solo una señal que emite tu cuerpo para ayudarte. Y tú puedes elegir qué hacer con ella. ¿Hay alguna cosa que puedas hacer para sentirte mejor? Y ahora, poco a poco, quiero que vuelvas al momento presente, que sientas la silla donde estás sentado o sentada, que escuches los ruidos que hay a tu alrededor y voy a contar hasta 3 y abrirás tus ojos y continuarás con tu día. 1, 2, 3. Abre los ojos y continúa con tu día lleno o llena de energía. Bien, os invito a hacer este pequeño ejercicio que lo podéis hacer siempre que queráis para conectar un poco más con lo que sentís, ¿vale? Eso os va a ayudar a tomar más conciencia. Vamos a seguir avanzando ya la última diapositiva que tengo para vosotros para hoy, que es cómo aplicarlo en vuestro día a día. Cómo aplicar lo que hemos hablado en vuestro día a día para que os sea muy fácil y muy simple de hacer los próximos pasos. El primer punto que deberíamos hacer es escoger una situación en la que digas, en esta situación me gustaría mejorar,
me gustaría gestionar mejor mis emociones. Y a partir de ahí, identificar qué emoción aparece. Y una vez tengamos la emoción, ¿qué estímulo la desencadena? Normalmente siempre hay algunos estímulos que hacen que mi emoción surja. Y también incluso qué emoción tiene, qué nos está diciendo. Os puede ser útil ir a la tabla que os he presentado antes para ver un poco si yo identifico que es ira, que es tristeza, que son celos, qué puede ser el estímulo y qué función tiene. Y luego pensar qué medidas puedo tomar para dar respuesta a lo que está ocurriendo. Si estoy sintiendo ira, pues quizás tengo que poner límites, quizás algo me está, ¿no? Amenazando o siento que me amenaza y puedo poner algún tipo de límite. O quizás puedo buscar ayuda para que alguien me ayude. Si, por ejemplo, ¿no? Siento tristeza porque he tenido una pérdida. Saber un poco cuál es la secuencia me va a ayudar a mí a poder tomar medidas. O también igual me doy cuenta de que tengo una percepción errónea de la situación, entonces puedo cambiarlo porque igual estoy sintiendo tristeza porque mi cuerpo detecta que hay una pérdida cuando en realidad no la hay. Y hay que ver por qué esa percepción es de esta forma, ¿no? Y una vez lo sepamos, bueno, sepamos la emoción y qué está ocurriendo ahí, se puede trabajar y cambiar incluso la forma que lo percibimos para sentirnos mejor. Y luego también os invito a coger algunas de las técnicas que hemos presentado y a practicarlas, ponerlas en práctica. No sirve de nada escuchar y decir, ah, vale, sí, parece interesante. No, hay que ponerlo en práctica. Hay que coger una libreta y escribir. Hay que estar ahí unos minutos con la emoción. Hay que practicar formas de expresarla. Si no, es bastante complicado que veamos un progreso. Entonces, os invito poco a poco a coger una técnica y a practicarla hasta que os la hagáis vuestra y cada vez podáis tener una relación mucho más sana y positiva con vuestras emociones. Y ya un último consejo como para cerrar y concluir. Quizás no podemos evitar sentir ciertas emociones. Sí que ligeramente se pueden provocar algunas o cambiarlas, pero en general vendrán y no las podremos evitar una vez vengan y no las podemos rechazar. Pero lo que sí que podemos hacer y puedes hacer es decidir cómo reaccionar ante las emociones y qué hacer con esta energía para que sea algo mucho más positivo y te ayude en tu día a día. Y con eso, la conferencia de la charla de hoy, espero que os haya sido muy útil y lo podáis poner en práctica y podáis tener una relación mucho más positiva con todas vuestras emociones. Todas son útiles y os pueden ayudar mucho si sabéis cómo gestionarlas de forma constructiva. Así que os animo a seguir en este camino y a mejorar y a practicar un poco cada día. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti por todo lo que acabas de compartir hoy con nosotros, por toda esta información que seguro que ha sido muy útil para todos. Vamos a pasar a ese turno de preguntas, pero antes me gustaría que prestarais atención al vídeo que os vamos a lanzar a continuación sobre la gira de nuestro reconocido Mikel Lizarralde. Hola amigos, soy Mikel Lizarralde, medio omnividente, y quisiera invitaros a que os unáis a mí en la gira que voy a realizar próximamente en las ciudades de México y Miami junto a Mindalia. Si lo deseáis, juntos podremos averiguar qué es el más allá, aprenderemos a conectar con nuestros seres queridos, recibiremos mensajes de nuestros seres queridos, de nuestros guías, de nuestros protectores. Si tu hijo no era tan creyente, pero sí tenía su fe, y ellos insisten que a veces son ellos los que te menean la cama. Y además de todo esto, también podréis disfrutar de un taller donde vosotros mismos podréis desarrollar la técnica, podéis aprender y experimentar en primera mano qué es la mediunidad, cómo se trabaja la intuición. En los meses de agosto y septiembre, Ciudad de México, en Miami. Toda la información, Mindalia.com. Os espero. Gracias. Bien, pues ahí nos lo ha dejado dicho Mikel. Toda la información la vais a encontrar en www.mindalia.com, pero yo os voy a recordar algunos datos.
Estará de viaje por México y Miami del 28 de agosto hasta septiembre de 2019. Dará conferencias, talleres y también consultas privadas. Toda la información en el menú superior de nuestra página principal, en la sección giras, está disponible para vosotros. Bien, pues vamos a pasar a esa primera pregunta. Bien, nos dice Dorje desde Chile. ¿Cómo trabajar las emociones negativas y estereotipadas en jóvenes con trastornos de espectro autista y síndrome de Asperger? Bien, en primer lugar, bueno, yo no soy experta en este tipo de jóvenes con este perfil, pero sí que yo lo que invito es igual que, bueno, con cualquier otra persona a intentar ayudarles a conectar, a entender mejor lo que está ocurriendo en ellos, a explicarles qué son las emociones, qué tipos hay y ayudarlos también a canalizarlas, ¿no? Porque al fin y al cabo todos tenemos emociones en común, simplemente que cada uno tiene que encontrar sus técnicas para poderlas expresar y canalizar y familiarizarse con ellas. Así que yo invitaría a que también pusieran en práctica técnicas como la que hemos comentado hasta que ellos puedan encontrar la que les sirva mejor para ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo cada uno de nosotros es único y tengamos las características que tengamos, tenemos que encontrar nuestras herramientas, ¿no? Y hacerlas nuestras. Continuamos, nos vamos ahora a Suiza con Marlene. La emoción más grande que tengo es la rabia y exploto con violencia. Luego me siento culpable. ¿Qué hacer? Vale, eso es muy típico, ¿no? Con la rabia, porque es una de las emociones que más nos hace accionar, porque tiene mucha potencia. Lo que hay que ver es, en primer lugar, qué significa la rabia. La rabia significa que yo estoy detectando amenazas, ¿no? O algo que está, algún obstáculo, ¿no? O algún enemigo. Entonces, te invitaría a que exploraras en tu vida si hay situaciones en las que tú te sientes amenazada o que quizás no estás expresando lo que querrías y buscar formas de poder expresarlo, poder poner límites y ir vaciando poco a poco esta olla a presión, ¿no? Porque la rabia es muy como la olla a presión. Voy cargando en algunos contextos y de repente exploto en un contexto en concreto, pero normalmente son cosas que yo he ido acumulando. Entonces te invito a que mires un abanico, todo el abanico de situaciones de tu vida y ver dónde hay aquellas en las que necesitas poner más límites o quizás no estás siendo tú como querrías o expresando lo que quieras, lo que quieres para evitar llegar a ese punto de tener que explotar y expresarla de una forma que luego te hace sentir culpable. Si encuentras estas otras vías, ¿no? Incluso poderte comunicar más eficazmente en ciertos contextos o también aplicando, ¿no? Esta técnica de respirar. Por ejemplo, si ya empiezas a detectar que nace esa rabia, eh, pedir a la persona o en el contexto en el que estás unos segundos y tú poder ir, ¿no? a otro espacio y respirar, conectar, eso también te puede ayudar. Pero lo que más te invito es saber de dónde nace, ¿no? Qué situaciones hay en las que tienes que poner límites. Continuamos. Nos preguntan ahora desde Honduras, Carlos. ¿Cómo manejar las emociones negativas cuando hay creencias limitantes desde la infancia que no te dejan avanzar y que cuando quieres hacer algo vienen dudas y miedos? Vale, las creencias limitantes acerca de las emociones, como cualquier otra creencia limitante, requieren un proceso, ¿no? Requieren un trabajo de ver de dónde están surgiendo esas creencias y sobre todo si nos son útiles o no ahora. Si no nos son útiles, por ejemplo, muchas creencias acerca de las emociones, ¿no? Como por ejemplo la que comentábamos, que encuentro en muchos pacientes, ¿no? Sobre todo hombres que sienten que no pueden expresar ciertas emociones porque no está bien visto o porque en su casa pues, sus padres no se lo permitían, ver si esto les es útil o no. Si no les es útil, simplemente trabajar y ver qué otra creencia puede ser útil ahora. ¿Qué me puede servir? Por ejemplo, si
yo pensaba pues que llorar es de débil, ¿no? Y tenía esta creencia inculcada porque mi padre, por ejemplo, siempre me lo había dicho, ver, vale, esto no me sirve, realmente esta creencia tampoco tiene mucho fundamento, ¿no? Porque yo veo muchos hombres muy valientes o muchas mujeres muy valientes que lloran y lo pueden expresar y eso no significa que yo sea débil, ¿no? ¿Cómo la puedo sustituir? Pues bueno, puedo pensar, llorar es una forma en la que yo expreso, ¿no? Cuando yo tengo una pérdida y mi forma que tengo para canalizar todo eso y sacar esa energía. No es ni bueno ni malo, ¿no? Entonces es buscar otras creencias más positivas que puedan sustituir tu creencia antigua, que ya no te sirve, y cada vez que venga la antigua decir, bueno, era mi creencia, pero puedo pensar esto que es mucho más constructivo. Es todo un proceso y requiere tiempo, pero si tenemos claro dónde vamos y qué es lo que nos va a beneficiar ahora, es irlo trabajando. Continuamos desde Colombia. ¿Podrías dar algún ejemplo de cómo asumir la emoción y gestionarla en vez de culpar a otro? Sí, por supuesto. Bueno, un ejemplo sería, primero, tener presente que sienta lo que sienta, siempre es mío lo que siento porque es mi forma de interpretar una situación. Por ejemplo, yo veo muchas personas que reaccionan muy diferente ante un mismo hecho. Vamos a poner algo como muy simple, ¿no? Como un partido de fútbol. Cuando gana un equipo, hay como reacciones muy diferentes, ¿no? Los que son support, los que están apoyando a ese equipo estará muy felices y otro que no lo apoya estará muy triste. ¿Qué significa eso? Que ante una situación, personas diferentes la interpretarán muy diferente. Entonces, eso ya me dice que la emoción es mía, ¿no? Es de mi forma que yo tengo de ver el mundo y de interpretar esa situación, de mis creencias, de, bueno, todos mis valores. Entonces, cuando yo entiendo eso, sé que yo no me enfado porque esa persona en concreto ha hecho algo que, ¿no? que es malo, sino es mi forma de interpretarlo. Yo, para mí, en mi escala de valores, yo le daba importancia a eso y esa persona pues no lo ha hecho, pero no significa que eso sea bueno o malo, es mío y es mi interpretación de esa situación. Por ejemplo, si alguien nos cuenta un chiste, ¿no? Hay gente que se ríe, hay gente que no. ¿Por qué? Pues porque mis creencias son diferentes y eso no significa que, bueno, que esa persona en sí me haga reír, sino es mi forma de yo interpretarlo. Entonces, una vez que ya entiendo esto, me es mucho más fácil cuando yo veo una situación ya empezar a hablar desde mí, ¿no? Y cuando yo quiero comunicarme con el otro, decir, mira, ha ocurrido esto, no es un hecho, esto sí que es un hecho, estamos de acuerdo que ha ocurrido esto, yo me he sentido así porque necesito esto y esto otro, ¿no? Voy un poco a mí siempre, porque surge de mí. Y digo lo mismo, pero no estoy atacando y yo cojo las riendas, porque si viene de mí, puedo hacer mucho más y yo tengo mucho más empoderamiento en esa situación. Es darnos cuenta de eso y también eh, ponerlo en un diálogo que me empodere a mí y no al otro. Continuamos, nos vamos ahora con Concepción desde España. Me siento utilizada por una amiga, no sé cómo gestionar esta situación. ¿He de poner límites? Vale, me siento utilizada. Bueno, habría que ver exactamente qué significa para ti sentirte utilizada, pero en todo caso, nadie te puede utilizar si tú no dejas que te utilicen. Es decir, como dices, me preguntaba si debes poner límites. Si tú te sientes así, es que debes poner límites porque tu cuerpo te está indicando de que hay algo que no te sientes cómoda, ¿no? Con esta relación. Entonces, en vez de decir me siento utilizada o me utiliza, decir, vale, ¿cómo yo puedo sentirme a gusto en esta relación? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que no me está gustando? ¿Qué parte siento que no se está respetando en mí? Y una vez tú lo detectes, podrás decir, primero le podrás comunicar a esta persona, ¿no? Si está haciendo algo que no es de tu agrado, le podrás decir, mira, oye, esto, pues, ¿no? Yo me siento así cuando ocurre esto, por favor, te agradecería, o simplemente tú saber que cuando ocurre cierta
situación no quieres entrar ahí o no quieres, ¿no? Bueno, seguir el mismo patrón que estás siguiendo ahora. Entonces, no te puedes sentir utilizada si no quieres. Te invito a que reflexiones en qué áreas te sientes utilizada y a que veas formas mejores de tener esta relación con ella, en las que tú te sientas cómoda y puedas poner los límites que creas oportunos. Continuamos con Pilar desde España. ¿Cómo no reaccionar negativamente ante un maltrato psicológico de un ser querido? Vale. Lo mismo que comentaba antes, ¿no? Que uno no puede ser maltratado si no quiere dejarse maltratar. Es decir, eh, a ti te pueden decir muchas cosas, pero es la forma en que tú las interpretas y los límites que pones también. Es decir, si yo veo que una persona me está maltratando, puedo primero, bueno, me tengo que dar cuenta, obviamente, porque muchas veces ni nos damos cuenta, no estamos en estas dinámicas que no nos damos cuenta, pero primero tomar conciencia y decir, vale, ¿por qué me siento maltratada? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? ¿Cuáles son los aspectos que esta persona está violando de mí que son importantes? Pues no sé, quizás, bueno, hay que ver, ¿no? En cada caso lo que es, detectar qué es, por qué te sientes maltratada y luego intentar transmitirle a esa persona cómo te sientes, hacer peticiones para que, bueno, ver la otra persona cómo responde, ¿no? Si quiere realmente colaborar y si es que no, tú poner tus límites y decir, bueno, pues yo esto no puedo, ¿no? Con esto y si ves que tú sola no puedes poner los límites, pedir ayuda y soporte para que te ayuden, ¿no? A estar fuerte y a poder poner tus límites y a decir hasta aquí, ¿no? Porque una vez tú tengas claro hasta dónde quieres dejar llegar al otro y qué límites quieres poner, es muy difícil entonces que el otro entre a maltratarte, ¿no? Porque ya no dejas entrar ahí en ese espacio. Lo que cuesta muchas veces es darnos cuenta qué está ocurriendo y ver otras formas, ¿no? Pero si no podemos solos, siempre podemos buscar ayuda y porque desde un punto de vista externo todo se ve mucho más claro. Continuamos, ahora nos vamos a Chile. ¿Estás de acuerdo con que las emociones que se guardan por mucho tiempo y no se observan ni se expresan abiertamente pueden manifestarse como una enfermedad o síntoma físico? Sí, a ver, muchas veces hay somatización de muchos traumas, emociones que se han quedado ahí. Sí que es verdad que este terreno, ¿no? Es un poco, a nivel científico, a veces es un poco difícil, ¿no? De exactamente saber el origen de muchas de las enfermedades, pero sí que está visto que el estrés crónico o muchas emociones que no se han sabido gestionar a tiempo, sobre todo a nivel de estrés, acaban, ¿no? Repercutiendo en nuestro cuerpo. Y aunque no sea directamente con una enfermedad muy visible, si tenemos ahí un rencor o una tristeza que no se ha canalizado bien o que no hemos sabido gestionar, nos va a repercutir, ¿no? En todas las áreas. Porque, por ejemplo, la ira hace que en mi cuerpo todo el tiempo yo esté en un estado de agresividad, ¿no? Y de alerta. Entonces, eso hace que otros sistemas, ¿no? Como el parasimpático, pues no se activen tanto, esté siempre como queriendo responder a algo, ¿no? Y con esa tensión, y eso tampoco es positivo, ¿no? Y a la larga es como cualquier otro estrés, cualquier otro factor estresante que acaba repercutiendo a muchos niveles, ¿no? Como, bueno, sí, físicamente incluso estomacal, bueno, a muchos ámbitos. Entonces, por eso es tan importante, en vez de evadirse, huir, eh, no querer prestar atención, pues ser valiente, ¿no? Y tener coraje para mirar las emociones, porque una vez las miramos nos damos cuenta de que no eran tanto, ¿no? Y cuanto más huyo, más negro y más grande se hace todo y más miedo da y más complicado, ¿no? Entonces es coger el valor para empezar a familiarizarse, a mirarlas, a aceptarlas y poco a poco todo va siendo mucho más fácil y vamos sacando esas capas, ¿no? Que hay y vamos teniendo más coraje para ir más a la raíz y si hay alguna emoción enterrada que pueda también ir surgiendo y canalizarla de una forma más positiva.
Pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Bueno, las dos últimas. Nos preguntan por cómo gestionar el pánico y, por otro lado, cómo expresar la rabia sin tener que molestar a nadie, a la otra persona que entre comillas, te la ha provocado. ¿Cómo expresar el pánico? Bueno, el pánico es un miedo muy extremo. Entonces, primero tenemos que saber cuál es el origen de este miedo, qué es lo que da pánico. Normalmente siempre hay, ¿no?, algunos puntos, algún factor, ¿no?, que provoca el pánico. Sí que es verdad que a veces hay ansiedad generalizada y es como miedo a todo, pero casi siempre en pánico hay pánico a algunos temas. Entonces, ver qué es lo que me da miedo, qué es lo que no estoy sabiendo afrontar y qué herramientas necesito para poderlo afrontar. Muchas veces es un tema de creencias o de nuestra percepción de esa situación o de ese estímulo, y que se puede trabajar, ¿no?, a nivel psicológico, para que ya no me dé tanto miedo, yo tenga herramientas y esté preparado para afrontar esa situación. También puede ayudar mucho el tema de trabajar la relajación o incluso con temas de meditación, porque todo lo que a mí me haga relajar y me haga estar más conectada con mi cuerpo me va a ayudar también a afrontar mejor, ¿no?, cualquier situación. Entonces, invito mucho en cualquier caso a practicar este tipo de técnicas, ¿no?, de respirar, de meditar, porque me ayudan a ser mucho más consciente de lo que está ocurriendo y también a tener más herramientas para relajar mi cuerpo. Si yo siento mucho miedo y logro relajarme, es mucho más fácil que pueda ver ese miedo desde otra perspectiva, ¿no?, y no desde esta ansiedad y este pánico tan, bueno, que está mucho más extremo, ¿no?, que el miedo incluso. Y luego, por otro lado, el tema de la rabia, ¿no?, o la agresividad, cómo se puede expresar. Primero, bueno, lo mismo que he comentado, ¿no? Si yo tengo técnicas para ayudarme a bajar un poco esa ira o esa rabia, como puede ser la respiración o escribir acerca de ello, pues ya eso me va a ayudar, porque ya no la voy a descargar al 100% y a tope en la otra persona, sino que la habré reducido un poco y la habré visto de una forma, ¿no?, más distante. También, si realmente es muy intensa la energía, hay otras técnicas, ¿no? Pueden sonar atópicos, pero realmente, si es necesario, se puede hacer como golpear un cojín o salir a correr o simplemente, ¿no?, pues chillar en un contexto tú solo, ¿no?, tú mismo, para sacar esa energía. Y bueno, buscar formas de hacerlo, ¿no?, con uno mismo, para no impactar a las otras personas con toda esa energía tan potente. Entonces, bueno, invito a eso, primero a intentarla bajar a través de la respiración, meditación, expresándola por escrito o incluso físicamente golpeando un cojín o buscando un contexto seguro en el que no molestemos, en donde se pueda gritar o incluso expresar lo que estoy sintiendo, sin tenerlo que expresar ante otra persona. Bien, Andrea, pues muchísimas gracias por todo lo que has compartido, gracias por toda esta información que nos has traído, por tus respuestas. Han sido muchas las personas que hoy nos han acompañado desde Argentina, Chile, México, España, Ecuador, Colombia, Perú, Suiza. Gracias. Gracias a todos por estar siempre detrás de esta cámara, acompañándonos, siguiéndonos y compartiendo vuestras inquietudes. Ya sabéis que si os ha gustado esta información la podéis compartir en vuestras redes sociales para que llegue a más personas en todo el mundo. Unos segunditos para ti, Andrea, para que puedas despedirte. Gracias, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Realmente os invito a explorar más sobre este tema y cuanto más practiquéis, mejor os va a ir. Si me necesitáis, aquí estoy, me encontraréis en redes sociales y estaré encantada de apoyaros en este proceso. Gracias a todos y muchos ánimos, seguid adelante y seguro que progresaréis y lograréis la calidad de vida que buscáis. Gracias. Pues gracias de nuevo, Andrea, y hasta pronto. Y a vosotros también, gracias nuevamente por estar con nosotros. Si queréis colaborar con Mindalia, lo podéis hacer con pequeños gestos, como por ejemplo dejándonos un me gusta debajo del vídeo, también un comentario positivo. Os podéis suscribir a nuestro canal en YouTube y también podéis hacer una donación a través de nuestra cuenta de PayPal, que os vais a encontrar en la descripción que hay debajo de este vídeo. Gracias, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto.